que vamos a hacer una dinámica con el grupo de jóvenes. No, a mí no me gustan las dinámicas. Oye, que vamos a hacer un jueguito. No, a mí no me gusta entrar a los jueguitos. Oye, que es cumpleaños de tal. No, es que ya es muy tarde, estoy muy cansado. Pues no parecía que fuese lo mejor del mundo realmente, ¿no? Entonces hay cosas que nosotros podemos saber en teoría. Pero en la práctica, el cómo vivimos nuestra vida puede ser contrario a lo que decimos o a lo que creemos saber. Debemos ser agradecidos en todo momento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, habla acerca de esto. El versículo 18 dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo soy agradecido con Dios, estoy cumpliendo su voluntad. Dios quiere que yo sea agradecido con Él. Por eso es que Él hace tantas cosas por mí. Hay muchas promesas que hablan de los beneficios de Dios. Dios es un Dios de amor y manifiesta hacia nosotros su amor. Y un ejemplo para poder entender eso pueden ser las mamás. Cuando uno es niño, muy pequeño, siempre está pegado a su mamá. En la mayoría de casos, más que al papá. Pero cuando va creciendo, como que ya le da cierta vergüenza, cierto roche que tu mamá se te pegue mucho, que te vaya a recoger, que te haga cruzar la pista de la mano. Ya, mamá, mis amigos me están viendo. Ya, pero no me vas a dar mi besito. No, de ahí te lo doy. Ya, chao. Y es así, ¿no? Pero cuando uno crece y generalmente comienza a vivir solo o se casa y ya vive aparte de sus padres, es como que ahí aprecias más. Aquellas cosas que te daban igual, ahora las aprecias más porque no las tienes. Y por eso está el dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Entonces, tiene que ver con el ser consciente de todo lo que hace Dios por nosotros, el poder ser agradecidos, el poder tener una actitud de agradecimiento. Cuando uno es consciente de todo lo que hace Dios por ti, esa flojera o esa pereza de leer tu Biblia va desapareciendo. Ese querer posponer tu tiempo de oración va desapareciendo, porque tú vas conociendo y entendiendo quién es Dios, porque tú vas tomando conciencia de todo lo que hace Dios por ti. Entonces, esa gratitud hace que tu actitud hacia Dios cambie. Y la prueba más irrefutable de eso, sobre todo para los creyentes, es que estamos vivos, ¿no? ¿Cuál es la paga del pecado? Y ustedes al menos una vez, seguro han sido más, pero al menos una vez han pecado, ¿sí? ¿Alguien no ha mentido nunca? ¿No? Por lo menos todos hemos mentido, ¿no? Ya no voy a preguntar otras cosas para no entrar en controversia, pero todos por lo menos hemos mentido. Entonces, el hecho de haber pecado ya nos hace merecedores de la muerte, según lo que dice la Biblia. Y no es porque Dios sea malo y, solo porque mentí una vez, ya me quieren matar. Sino es más porque es como querer acercarse al sol sin quemarse. Es imposible, ¿no? Es lo mismo querer estar en la presencia de Dios habiendo pecado. Ese es un ejemplo que nos puede ayudar a entender mejor, ¿no? Entonces,
Es por eso que la paga del pecado es muerte, porque ese pecado ya hace que merezcamos la muerte delante de Dios, porque es un Dios santo. Entonces el hecho de que sigamos vivos y no nos den lo que merecemos, ya es razón suficiente para darle gracias a Dios. A veces la gente y los creyentes nos molestamos, nos indignamos, porque recibimos un trato injusto, porque el que nos estaba atendiendo nos miró mal, porque en el restaurante se demoraron un montón para atendernos, porque alguien no nos trató como quisiéramos, o como se suele decir, ¿no? Yo no me merezco que me traten así. Yo me merezco ser tratado mejor. Pues gracias a Dios no tenemos lo que merecemos, sino que por gracia tenemos lo que no merecemos. Entonces, es bueno y es necesario dar gracias a Dios. Y de hecho, el ser agradecidos con Dios es cumplir con su voluntad, como veíamos en 1 de Tesalonicenses 5:18. Luego, en Efesios 5:20, también dice que debemos dar gracias a Dios por todo. Efesios 5:20 dice, dar gracias a Dios en todo. Habla de saber entender que Dios está en control de las cosas. Y vamos a ver qué dice. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el versículo con el que Pablo cierra la introducción del capítulo 5, donde habla acerca de cómo deben andar los hijos de luz. Entonces, el cierre que utiliza Pablo para esa sección de ese capítulo es dando siempre gracias a Dios por todo. Ahora, aquí yo notaba que dar gracias a Dios en todo habla de saber entender que Dios está en control de las cosas. Dar gracias a Dios en todo no significa aceptar todo, significa acomodar nuestro interior para luego enfrentar la dificultad. Significa cambiar nuestra percepción. Hay muchos estudios que se hacen acerca del cerebro, ¿no? El cerebro es algo súper complejo y sigue avanzando la tecnología y siguen sin poder igualar la capacidad. Ahorita ya entramos a una nueva era de inteligencia artificial donde se comienzan a desarrollar algoritmos en computadoras súper potentes que pueden hacer cálculos a velocidades increíbles y resolver problemas con complejidades grandes. Sin embargo, siguen sin estar al nivel del cerebro humano, ¿no? Entonces, hay muchos estudios que se hacen acerca del cerebro humano y muchos tienen que ver con la percepción, el cómo percibimos la realidad en la que vivimos. Por ejemplo, el otro día leí un artículo que decía algo como que los colores no existen, ¿no? Los colores de la ropa que tienen realmente no existen, porque los colores es una interpretación visual de cómo la luz se refleja sobre ciertas superficies. Y como todos tenemos una interpretación similar, pues aquello que es negro, todos lo vemos del mismo color y decimos que eso es negro. Pero realmente eso se divide en niveles en ondas de intensidad de luz.
Y es algo un poco más complejo, pero es la percepción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las personas daltónicas? ¿Saben qué cosa es el daltonismo? ¿Sí? Okay. ¿Qué pasa con las personas daltónicas? Tienen algo distinto que hace que su percepción sea diferente y que ellos confundan los colores o que realmente lo vean diferentes a lo que la mayoría los percibe. Entonces, lo que para ti es verde, para él puede ser rojo. Y lo que para ti es rojo, para él también es rojo. Entonces, si han tenido algún amigo daltónico, pueden entender qué cosa es, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo algunos y cuando he ido a comprar ropa con ellos, siempre los molesto, ¿no? Oye, qué bonita esa casaca roja que te estás comprando. Y se quedan pensando a ver si realmente es roja o si estoy bromeando con ellos. Pero es un tema de percepción. ¿Cómo tú percibes la realidad? Y el ser consciente de quién es Dios y el ser consciente de lo que hace por mí puede ayudar a que yo pueda tener o pueda ser agradecido con Él en todo tiempo. Cuando las cosas salen bien, es fácil ser agradecido con Él. Señor, estoy sin trabajo, por favor provéeme un trabajo. Consigues trabajo, gracias Dios. Fácil, ¿no? Pides algo, Dios te lo provee y le das las gracias. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no salen bien? ¿Qué pasa cuando experimentamos situaciones que en nosotros pueden causar dolor? O dicho de otra manera, ¿cuál es el problema del dolor, no? Y hay muchos autores que escriben acerca de esto. Y la Biblia, obviamente, también habla de esto. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O en otras palabras, si te pasa algo malo, no te sorprendas como si fuera, como si la vida no incluyera todo tipo de situaciones, incluidas las malas, ¿no? O sea, es normal que el ser humano experimente situaciones negativas. Dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si no, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Entonces, en el versículo 13 dice que no te pongas triste, no te sorprendas, sino alégrate, porque de alguna manera te estás haciendo copartícipe del sufrimiento de Cristo. ¿Cuántos creen que eso es verdad? ¿Creen que lo que dice ese versículo es cierto? ¿Sí? ¿O más o menos? Ahí dice que uno se debe alegrar, ¿no? Y todos sabemos que en esta vida hay situaciones que duelen, situaciones que nos hacen llorar, que nos causan tristeza, que nos causan ansiedad, dolor, depresión o algún malestar de cualquier tipo. Todos sentimos cierta empatía cuando se habla acerca del dolor o del sufrimiento, porque todos de alguna manera hemos sufrido. No importa la condición social, no importa la edad, no importa el contexto del que vengas, seguramente has tenido o tienes algún tipo de problema, algún tipo de dificultad o algo que te pone triste. Y es un tema de percepción, porque lo que puede ser triste para uno puede ser no tan triste para otros. Aunque suene a burla, hay personas que se ponen tristes
porque les regalaron el iPhone 13 cuando ya salió el 15. O sea, y es gracioso, y seguramente lo han visto en internet, pero alguien que viene de un contexto en el que lo tiene todo y cada vez que pide algo se le da, que pida algo y no se le dé, es algo a lo que no está acostumbrado. Entonces, lo que para ti puede ser algo ridículo, o sea, yo tengo mi celular con la pantalla rota hace 5 años y él llora porque le dieron el iPhone 13. Qué ridículo. Pero para él, la percepción que él tiene de su realidad hace que eso le produzca dolor, que lo ponga triste. No necesariamente está fingiendo, o sea, realmente se pone triste por algo así. Porque para él así funciona la vida. Para ti, que puede que vengas de una situación diferente, un poco más dura, pues a lo mejor te puede poner triste la partida de algún familiar, que tu equipo otra vez perdió, que la chica que te gusta otra vez te dijo que no, o que cuando tú creías que ya estaba cerca, inició una relación con otra persona que tú ni conocías. Entonces, son cosas que te pueden poner triste. Vas creciendo y te puede poner triste que no consigues el trabajo que querías o que sientes que te están explotando, te cambias de trabajo y luego te das cuenta que en todos los trabajos te van a explotar, que el ascenso por el que tanto te esforzaste no te lo dieron a ti, sino se lo dieron al sobrino del dueño de la empresa. Hay infinidad de cosas que pueden producir tristeza, hasta situaciones más duras, ¿no? Como la enfermedad. No sé si todos, pero creo que muchos saben la situación por la que está pasando mi familia, ¿no? La enfermedad por la que está pasando mi hija. Y es algo triste también. Entonces, aunque hay cosas de todo tipo, la tristeza que producen en los seres humanos es algo real y es algo común a todos. No hay alguien que pueda evitar la tristeza en su vida, porque vivimos en un mundo caído, ¿no? Pero todos experimentamos el sufrimiento. El sufrimiento es algo común a todo ser humano. Entonces podemos concluir que la vida nunca va a ser libre de problemas o libre de sufrimiento. Por más que uno se esfuerce, siempre va a experimentarlo de alguna manera. Ni siquiera la Biblia dice eso, la Biblia no habla de eso. De hecho, en la Biblia es algo común, es algo frecuente. Por eso es que hablar de esto siempre va a hacer que de alguna manera, en cierto modo, nos sintamos identificados, ¿no? Porque siempre va a haber más gente con problemas que gente sin problemas. Así que creo que todos, o la gran mayoría, de alguna manera hemos pensado esto. Imagínate una situación en tu vida, una de las que te causó más tristeza. La que sea, no importa, pero una que sea significativa para ti, ¿no? Entonces, mientras preparaba el tema, veía un comentario donde decían que todos, de alguna manera, de palabra o de pensamiento, o quizás inconscientemente, hemos dicho algo como, ¿por qué? ¿Por qué Dios permites esto? ¿O por qué a mí me tuvo que pasar esto o me está pasando esto? Son preguntas válidas, ¿no? Porque podemos experimentar cosas y no entendemos por qué. Un padre ausente, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Una enfermedad, ¿por qué? Y esa es la tentación del que sufre o del cristiano que sufre. Porque el dolor y el sufrimiento pone en duda el cuidado de Dios por nosotros y nos tienta a pensar que Él no está pendiente o quizás que nos está castigando o tratando con nosotros de forma dura. Esa es la tentación latente.
aquello que nos puede quitar la gratitud. La Biblia dice que debemos ser agradecidos en todo tiempo, pero ¿y cómo hago para dar las gracias cuando experimento situaciones duras o tristes? ¿Cómo puedo ser agradecido por eso? Me acabo de comprar mi celular, salí y me robaron. Gracias. ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer eso? No tiene sentido. Es gracioso, ¿no? No tiene sentido. Es gracioso porque suena algo absurdo. ¿Cómo voy a dar gracias por eso? ¿Cómo puedo ser agradecido con Dios por todo? Y es lo mismo que pasa en todos. Todos nos sentimos tentados a preguntarnos eso. Incluso la Biblia habla de eso, ¿no? En Juan 9, versículos 2 y 3, es parte de la historia de cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, ¿no? ¿Recuerdan esa historia? Y los discípulos le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Porque incluso ahora hay una creencia muy fuerte, que las situaciones duras son consecuencia de un pecado, ¿no? Entonces los discípulos le preguntan a Jesús: ¿quién pecó? ¿Pecó el ciego o pecaron sus padres? Porque nació ciego, ¿no? ¿Y qué cosa dice Jesús? No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, ¿por qué estaba ciego? ¿Por qué había nacido ciego? Para que se manifieste el poder de Dios, para que se manifieste un milagro, para que de alguna manera nos ayude a entender y a conocer más a Dios. Entonces, esa persona que nació ciega fue partícipe de la obra de Dios. No fue ningún pecado o un castigo que estaba recibiendo. Entonces, según los ateos, el problema del mal es el talón de Aquiles de la cosmovisión teísta del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que los ateos dicen que o ponen en duda la existencia de Dios. ¿Cómo puedes creer en Dios si en el mundo hay tanta maldad? ¿Cómo puedes creer en Dios con todo lo que pasa en el mundo, todo lo que sale en las noticias y sobre todo a gente que no se lo merece, a gente inocente, a los pobres? ¿Han visto el conflicto entre Israel y Palestina? ¿No? Y en medio de las guerras, que si se lo merecía o no, pues también mueren muchos inocentes. Entonces, ¿cómo puede existir Dios y permitir que pasen todas esas cosas? Y eso es uno de los argumentos por el que los ateos dudan o hacen dudar a otras personas. Y eso siempre ha existido, ¿no? Había un filósofo que se llamaba Epicurio, y 300 años antes de Cristo, él hace una serie de preguntas donde cuestiona la existencia de Dios. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque esto es una de las razones fuertes que nos pueden quitar la gratitud a Dios. El estar gozados o el ser gozosos por lo que Dios hace en nosotros, aun cuando pueda parecer desfavorable. Entonces, ¿qué cosa dice Epicurio? Hace 4 planteamientos o 4 preguntas por las que trata de entender a Dios. Dice: es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz. O sea, Dios es bueno, quiere que todo esté bien y que todo salga bien, pero no es capaz de abarcar todo lo que pasa en el mundo. Entonces, siempre van a haber cosas malas que pasan porque escapan del control de Dios. Entonces, si Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz, no es omnipotente. La segunda pregunta que hace es capaz, pero no quiere hacerlo. O sea, Dios sí podría evitar el mal, pero no quiere. Por eso pasan cosas malas.
entonces es omnipotente, pero es malvado. La tercera pregunta que hace ¿es capaz y sí quiere hacerlo? O sea, quiere prevenir el mal, sí puede hacerlo y sí quiere hacerlo. Pero ¿y entonces por qué hay mal? Y la última pregunta que hace ¿es que no es capaz y tampoco desea hacerlo? Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Esos son los cuestionamientos que hace, ¿no? Tratando de entender por qué existe tanta maldad y tanto dolor y tanto sufrimiento en este mundo. Más adelante, un rabino de nombre Harold Kushner escribió un libro llamado Cuando a gente buena le pasan cosas malas. ¿Han leído o han escuchado ese libro? Es un libro más o menos conocido, ¿ah? Llegó a ser un bestseller en su época. Y él escribe el libro o busca compartir lo que él pensaba a causa de que él tuvo un hijo llamado Aarón que nació con una enfermedad y murió. Entonces él escribe el libro Cuando a gente buena le pasan cosas malas. Y dentro del libro llega a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Su respuesta a por qué existe el mal es que Dios hace lo mejor que puede y acompaña a aquel que sufre, pero no es capaz de prevenir el mal en todos. Entonces tiene relación a lo que decía Epicurio, ¿no? Que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz, entonces no es omnipotente. Este rabino estaba muy golpeado por la muerte de su hijo. Él era un hombre dedicado a Dios. Y llegó a tener un hijo y su hijo nació enfermo y murió. Entonces él comienza a buscar el por qué le pasó eso, por qué Dios permitió que pase eso. Obviamente siendo un hombre de Dios, seguramente estuvo y pasó mucho tiempo en oración pidiéndole a Dios que sane y que salve a su hijo. Pero aún así se murió. Entonces, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué, como dice su libro, a la gente buena le pasan cosas malas? Y él llega a esa conclusión, ¿no? Dios hace lo mejor que puede, pero hay cosas que se le escapan. Y el cómo nosotros podamos enfrentar el dolor y busquemos y tratemos de tener una actitud agradecida con Dios independientemente de la situación, siempre va a depender del conocimiento y del concepto que tenemos nosotros de Dios. El cómo nosotros vemos a Dios va a repercutir en si somos o podemos ser agradecidos con Él, aún por encima de las circunstancias. Como ya vimos, y vamos a ver ahora algunas posturas, el ateísmo simplemente dice, Dios no existe, porque si existiera no habría tanta maldad en el mundo. Por otro lado, el hinduismo dice, el mal no existe, todo es una ilusión. Ellos lo trataron de resolver de una forma muy creativa, ¿no? Ellos tienen un dios que se llama Brahma, que es uno de sus dioses principales, y cuenta su creencia que todos vivimos dentro del sueño de Brahma. Algo así como en la Matrix, todos estamos en un sueño y realmente el mal y el dolor no existe, es un sueño. Pero pues eso no explica ni soluciona nada porque aunque fuese un sueño, seguimos experimentando dolor de manera real para nosotros. Entonces sigue sin tener sentido. Hay una secta, una creencia que se llama cienciología. Y de hecho, si han escuchado de Tom Cruise, el actor de cine, él pertenece a esta secta y ha tratado de hacerla conocida, ¿no? Y ellos también dicen que el mal es una ilusión y que no existe, ¿no? Y desde un punto de vista científico tratan de explicar el porqué de las cosas. Por otro lado, el humanismo
el estar enfocados en el ser humano como centro de todo lo que existe, dice, existe el mal, pero tranquilos, lo podemos resolver. Nosotros como seres humanos podemos hacer lo que sea que nos propongamos. Solo hay que mejorar las estructuras sociales, promover más la educación, dar tecnología al alcance de todo el mundo y listo. Es cosa de ponernos de acuerdo y todo esto va a salir bien y todo esto va a funcionar bien. Es una utopía, un sueño. Eso es lo que dice el humanismo, ¿no? Ahora, vamos a entrar a dos materias con las que quizás nos sentimos o nos hemos sentido identificados en alguna manera. ¿Qué cosa dice el cristianismo ligero? Satanás tiene la culpa de todo. Y es tratar de defender a Dios, ¿no? El pensar así. Porque Dios no tiene nada que ver con el mal, sino el mal tiene que ver con Satanás, entonces todo es culpa de Satanás. Si perdí mi trabajo es porque hay un espíritu negativo que hizo que pierda mi trabajo. Si me dejó mi esposa es porque hay un espíritu de infidelidad que está en mi casa rondando y por eso pasan esas cosas. Y todo es culpa de Satanás. El problema de pensar así es que indirectamente también estamos diciendo que Dios no es soberano y no es capaz de controlarlo todo. Porque pensar así quiere decir que hay cosas que están bajo el gobierno de Dios y cosas que están bajo el gobierno de Satanás, ¿no? Que escapan al control de Dios, cuando realmente no es así. ¿Y qué cosa dice el cristianismo pesado? ¿Qué cosa es el cristianismo ligero y qué cosa es el cristianismo pesado? El cristianismo ligero es, pues de una perspectiva superficial, tratar de dar alguna explicación de algo, ¿no? Y el cristianismo pesado es lo mismo, dar una explicación de algo, pero desde una perspectiva mucho más profunda, más basada en las escrituras y en muchos libros, autores, conocedores de la palabra, estudiosos y demás. Y hay una palabra que se crea a raíz de esto, ¿no? Que se llama teodicea, como Odisea, pero con teo, que tiene que ver con Dios, y es el estudio de Dios al margen de las creencias religiosas. O sea, es tratar de dar una explicación sin algún sesgo de alguna religión o alguna secta, sino tratar de ser lo más imparciales posible. Y hay tres teorías o teodiceas que hablan acerca del sufrimiento y del dolor, ¿no? Una de ellas dice que el sufrimiento y el dolor existe gracias al libre albedrío. Y quizás podamos decir, bueno, sí, tiene sentido, ¿no? Cada uno es libre de decir lo que quiere y por eso, pues, trae consecuencias negativas a su vida. Dios hizo a los seres humanos libres y la libertad implica la posibilidad de pecar. El mal es el mal uso del libre albedrío. Es lo que dice esta teoría, ¿no? Sin embargo, eso solo explica el mal moral, el pecado. Es verdad que Dios luego también deja la siguiente pregunta. Entonces, ¿Dios no puede crear una criatura libre y sin capacidad de pecar? Y luego también contradice la libertad de la que habla la Biblia. Cuando la Biblia dice que somos llamados a libertad, ¿a qué se refiere? A la libertad para ya no pecar, no a la libertad de pecar. Entonces, la libertad que dice esta teoría con la libertad que presenta la palabra es como que contradictoria. La segunda teoría dice que tiene que ver con la construcción del alma. El sufrimiento es requerido por el alma humana para encontrar a Dios y ser perfeccionado. Y aunque puede tener cierto sentido, no es una perspectiva completa, ¿no? Porque, por ejemplo, no explica la razón para el sufrimiento de niños o de animales, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, si alguien dice, bueno, es que el sufrimiento va a moldear tu carácter.
Pero en el caso particular que yo estoy viendo, pues dudo mucho que esté trabajando con el carácter de mi hija. Ella simplemente está sufriendo una enfermedad, pero no entiende ni es consciente de lo que está pasando. Solo sabe que le duele, pero no moldea su carácter. Entonces, esta teoría está incompleta, ¿no? Podría tal vez explicar algunas cosas, pero hay otras que no. Y la tercera es la teoría del castigo. El sufrimiento es producto de la rebelión del ser humano y genera el justo castigo de Dios. El problema con esa teoría es que, pues, para hacer algo que representa el justo castigo de Dios, parece no haber justicia en la forma que está distribuido ese sufrimiento, ¿no? Porque como decía el rabino Harold Kushner, pues hay personas buenas que les pasan cosas malas y hay personas malas que les pasa cosas buenas. Entonces, nosotros como seres humanos y como creyentes podemos dudar por la cantidad de sufrimiento sin sentido y más aún sobre la gente inocente o que de alguna manera podemos decir no se lo merece. Como pasa en las novelas mexicanas, ¿no? ¿Alguien ha visto novelas mexicanas? No sé qué novelas dan hoy día, pero me acuerdo que cuando veía televisión, pues la historia era casi la misma siempre, ¿no? La chica buena era la pobrecita que le pasaba de todo. Tenía alguna enfermedad, sus padres la habían abandonado, tenía una fortuna por herencia, pero no tenía ni idea de que se le iban a dar. Y la mala era la rica, la que se vestía bien, la que estaba enamorada del protagonista y no sé qué más. Entonces, quizás alguno de ustedes veía esa novela y decía, ay, ¿cómo le puedo pasar eso a la chica? Le hubiera pasado a la otra que se lo merece. Y es que podemos pensar eso, ¿no? O sea, el sufrimiento no tiene sentido porque hay gente buena que le pasan cosas malas y hay gente mala que le pasan cosas buenas. En las películas antes siempre había un final feliz, pero vamos a ver que en la realidad no es así. O sea, en la realidad no es que perdiste algo y siempre van a venir, oye, disculpa, se te cayó esto. O sea, la realidad es otra. Se te cae algo y más bien te mandan por allá para poder llevárselo. Entonces, ¿qué pasa con ese sufrimiento sin sentido? Bueno, esa afirmación tiene un defecto, porque esa afirmación está asumiendo que el sufrimiento que experimentan los seres humanos no tiene sentido. Sin embargo, a la luz de la palabra, vamos a ver que sí. Ahora, son dos cosas diferentes. Una cosa es entender que el sufrimiento tiene sentido y otra cosa es entender por qué me pasa lo que me pasa. Cuando les decía, traten de recordar algún momento triste de sus vidas y si a lo mejor se habían hecho la pregunta de que ¿por qué Dios me hace esto? ¿O por qué me tiene que pasar esto a mí? Pues uno hubiera querido entender por qué, ¿no? Espero que no sea el caso de nadie, de ninguno de ustedes, pero suponiendo pues a alguien que crece y su papá lo abandonó o su mamá lo abandonó. Y se preguntan, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué mi papá o mi mamá no me quiso? ¿Por qué se fue? Entonces, esa pregunta, ese por qué, es porque realmente anhelamos alguna respuesta de saber por qué pasó lo que pasó. Algunas respuestas las podemos encontrar más adelante y algunas respuestas nunca las vamos a encontrar con total certeza. Sin embargo, el pedir o reclamar, peor aún, el reclamar un porqué a Dios es algo
un poco descabellado. Y vamos a poner otro ejemplo para entender un poco. ¿Alguien de aquí estudia, que está estudiando o que ha estudiado alguna ciencia pura? ¿Matemática pura, física pura o algo así? ¿No? ¿Sí? El pastor. Matemática pura, ¿no? Estadística. Estadística pura. Bueno, son carreras de complejidad alta en cuanto a los cálculos y los teoremas y las resoluciones, o sea, son complejas, ¿no? Entonces, imagínate que tú tienes un amigo que ha estudiado, no sé, ingeniería aeroespacial o alguna ciencia físico-matemática compleja y lo ves triste y le dices, amigo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Y te comienza a explicar su tristeza. Es que hoy día estuve revisando la conjetura de Poincaré, que es un problema topológico, ¿no? Entonces, no sé por qué dicen que este teorema sostiene la esfera cuatridimensional cuando es llamada tres esferas. Entonces, te comienza a dar una explicación y tú no tienes ni idea de lo que está pasando, pero él está triste. Si tú quieres saber qué le pasa y él te dice qué le pasa y tú sigues más confundido que al inicio. ¿Por qué? Porque para entender lo que te está diciendo, tú deberías estar por lo menos al mismo nivel que él. Entonces sabrías que la teoría de Poincaré es uno de los problemas del milenio, que para aquel que lo resuelva puede ganar $1 millón y obtiene automáticamente el grado de doctor en la ciencia de ese problema. Y quizás antes de esta explicación no tenías ni idea que eso existía. Yo tampoco, lo vi en internet. Pero es así. O sea, ahora imagínate preguntarle a Dios por qué hace lo que hace y que te explique. Te da un derrame cerebral con toda la sabiduría que Dios te va a compartir. O sea, tu cerebro no es capaz de contener ni siquiera un poco de toda la sabiduría de Dios. Y tú tratando de decirle, ¿por qué haces esto, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué así? ¿Por qué no de otra manera? Y Dios dice en su palabra que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Pero tú terco dices, no, pero yo no quería eso, yo quería otra cosa. Entonces, eso es lo absurdo, ¿no? El pedirle explicaciones a Dios y creer que debería dárnosla. Y si nos la da, creer que ahora sí entenderíamos y estaríamos más tranquilos. Son dos cosas diferentes. Entender que el sufrimiento tiene un propósito es una cosa, y entender por qué me pasa lo que me pasa es otra cosa. ¿Qué cosa dice Romanos 8? Y ya para ir cerrando. Romanos 8, del 18 al 21. Dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Entienden lo que dice ahí? Dicen que la gloria venidera, el estar en la presencia de Dios cuando Él venga, es tan maravilloso que no se compara al peor sufrimiento que podamos experimentar en esta tierra. O sea, es tan grande que hace que el sufrimiento actual sea insignificante. ¿Creen eso? ¿Creen que eso es así? ¿Creen que lo que dice la Biblia es verdad? Porque el anhelo ardiente de la creación, continúa el versículo 19, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, la Biblia dice que el peor sufrimiento que puedas experimentar aquí en la tierra no se compara
a la gloria que se puede experimentar cuando estemos en la presencia de Dios. No se compara. Sin embargo, es difícil llevar eso a nuestra vida diaria. ¿Quién quisiera sufrir aquí en la tierra con tal de disfrutar la gloria en el cielo? ¿Alguien dice yo? No, no es difícil. O sea, yo entiendo que el sufrimiento es parte de, pero nadie quiere sufrir voluntariamente. Pero vamos a ver algunos aspectos finales para animarnos a no perder nuestra gratitud a Dios en todo tiempo, a pesar de los momentos difíciles que hemos experimentado, que estamos experimentando o que podemos experimentar más adelante. Dice la Biblia que el sufrimiento puede formar en nosotros carácter. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿A quiénes son impacientes? ¿Quiénes son conscientes de que tienen poca paciencia? Se señalan unos a otros. ¿Y han orado pidiéndole a Dios por paciencia alguna vez? ¿No? Bueno, si lo han hecho y después de que han orado han tenido más pruebas, pues es la respuesta de Dios. Dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y así como la prueba de vuestra fe produce paciencia, hay pruebas que Dios permite en nuestra vida con tal de formar nuestro carácter. Hay cosas que pueden parecer injustas, pero ya cuando pasa el tiempo, tú te acuerdas de lo que viviste y te dices, bueno, pues creo que al final gracias a eso me acerqué más a Dios. O gracias a eso mi carácter cambió. O gracias a eso pude madurar. Todos conocen la historia esta que pasan siempre en Navidad. No me acuerdo cómo se llama, pero que es un jefe malvado y se le aparecen los 3 fantasmas de la Navidad y lo llevan a su pasado, al presente y al futuro y luego ya se vuelve más bondadoso. Pues eso de alguna manera es lo que dice aquí, ¿no? Las pruebas van a moldear nuestro carácter. Aunque esa es una historia secular, pues el principio que está detrás de eso es el que dice la Biblia, ¿no? Las pruebas moldean el carácter de los seres humanos. Cuando tú pasas por dificultades, puedes ser más empático con otras personas. Otra de las cosas, otra de las razones por las que Dios puede permitir el sufrimiento o a través de las cuales Dios puede obrar en nuestra vida es el mantenernos útiles. Quizás a alguien le han escuchado decir que hay cristianos y la expresión va a ser un poco dura, pero que nomás vienen a calentar el asiento, ¿no? O sea, que vienen a la iglesia, llegan, se sientan, escuchan y se van. Y así pasan las semanas, los meses, los años, y en el peor de los casos, así pasa toda su vida. Bueno, una de las razones por las que Dios puede utilizar a nuestro favor el sufrimiento es para mantenernos útiles. Dice 2 Corintios 12:17, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Aquí está hablando Pablo, ¿no? Y para que Pablo no piense que lo que él hacía era por su sabiduría, por su carácter, por su carisma, por su apariencia o por cualquier cosa que pueda ser atribuida a él, Dios le dejó un aguijón de la carne, ¿no? No dice la Biblia exactamente qué cosa es, pero era algo que hacía sufrir a Pablo. Y Pablo le pedía a Dios que se lo quite, hasta 3 veces se lo pidió y Dios le respondió y le da este pasaje, ¿no?
No, porque eso es para que recuerdes que lo que estás logrando no es por ti, sino es gracias a mí. Cuando uno cree que lo que logra es gracias a uno mismo, deja de serle útil a Dios porque deja de ser usado por Dios. Por testimonio a otros, a veces el sufrimiento que podemos experimentar puede ser un gran testimonio para otras personas, para alguien con quien tú hables, para alguien que te escuche sin que te des cuenta, o para alguien que no conoces pero de alguna manera se enteró de ti. Y eso lo anima, y eso lo lleva a los pies de Cristo, o eso lo lleva a reconciliarse con Cristo, o eso lo lleva a evitar alejarse de Cristo. Eres de testimonio. ¿Cuántas veces has leído la Biblia y has leído historias de personajes bíblicos que te han animado? Pues es lo mismo. Para la gente del mundo, o para otros creyentes incluso, tú puedes ser ese personaje bíblico del que ellos están aprendiendo. Tú puedes ser, tu vida puede ser esa enseñanza que va a repercutir en la vida de otra persona. Entonces, a veces Dios utiliza el sufrimiento de esa manera. ¿Para qué más? Para aprender a consolar a otros. Y quizás algunos también ya han experimentado eso, ¿no? Algo triste que te pasó, de pronto te enteras que le pasa a alguien más y tú lo pudiste superar. Entonces tú vas y lo animas. Y eso realmente reconforta a esa persona. Cuando comenzamos a recibir las noticias de la enfermedad de mi hija, muchas personas, con la mejor de las intenciones seguramente, trataban de animarnos, ¿no? Nos daban palabras de ánimo. No te preocupes, todo va a salir bien. No te preocupes, eso ahorita pasa y todo te vas a acordar y va a ser un recuerdo nada más. Sin embargo, la realidad era que a los días recibíamos una noticia de que la situación empeoraba, ¿no? Y empeoraba y empeoraba y empeoraba. Entonces, a veces en situaciones así, por más que la gente trate de animarte diciéndote no te preocupes, todo va a salir bien, pues lo comienzas a sentir como palabras vacías, como palabras vanas, como palabras de esas que se las lleva el viento. Todo va a salir bien. ¿Y tú cómo sabes que todo va a salir bien? Y luego si sale mal, tú me vas a explicar por qué salió mal cuando tú me dijiste que salió bien. ¿De qué manera tú que me dices que todo va a salir bien, me puedes garantizar que todo va a salir bien? Y muchas veces, incluso uno mismo, no lo dice con esa intención, solo lo dice, pues, porque es lo que se suele decir, ¿no? Como por ejemplo, cuando alguien muere, vas y le dices, mi más sentido pésame. Pero mucha gente no sabe bien lo que eso significa, pero igual vas y lo dices. Entonces, sientes así las palabras. Sin embargo, en medio de la situación que estamos experimentando, también ha habido gente que ha pasado por lo mismo o por algo muy similar. Y cuando ellos nos han dicho, no te preocupes, es algo que se puede superar, hay posibilidad de superarlo, no se desanimen, sigan esforzándose. Cuando te lo dice alguien que ha pasado por lo mismo, por algo muy similar, es diferente. Porque esa persona tiene más autoridad para decir lo que está diciendo. Se siente distinto, tiene otro peso, se siente más real y reconforta mucho más. Entonces, nuestro sufrimiento, Dios lo puede utilizar para que aprendamos a consolar a otras personas. Definitivamente también puede ser como disciplina, ¿no? Dios puede traer sufrimiento a nuestra vida para disciplinarnos. Y eso es bueno. Eso es bueno. Porque significa que Dios sigue interesado en tu vida. No te deja que hagas lo que quieras. Ahora que soy padre lo entiendo un poco mejor. Cuando eres hijo,
pues hay momentos en los que sientes que tus papás solo te dan prohibiciones. No hagas esto, no vayas por allá, no regreses tan tarde, no salgas por aquí, no hables con esta persona, ese chico no me cae, esa chica no me cae. Pero cuando eres papá, entiendes que con sus aciertos y con sus errores, pues lo hacen porque tratan de buscar lo mejor para ti. Un padre que le dice a su hijo, no metas el dedo en el enchufe, no lo hace para quitarle la diversión, lo hace para cuidarlo del peligro, porque lo ama. Si no le interesara, bueno, si se electrocuta y es su problema, ¿no? A mí nadie me puede culpar. Eso sería una respuesta de alguien a quien no le interesa. Pero alguien que está al pendiente y te cuida y lo prohíbe, incluso te castiga físicamente para que no lo vuelvas a hacer, pues te está salvando de la muerte tal vez, o de una quemadura que puede marcarte toda tu vida. Porque se preocupa por ti. Por esa misma razón, Dios puede traer sufrimiento a nuestras vidas para disciplinarnos. Y eso es bueno. Y ya para ir cerrando, otra vez, para producir fruto de piedad. El sufrimiento nos puede convertir en personas más piadosas. Si somos personas egoístas que solo pensamos en nosotros, en nuestra comodidad, en nuestro beneficio, primero en mí y segundo en mí y tercero en mí y tal vez si sobra algo en alguien más, pues Dios puede traer sufrimiento a nuestra vida para cambiar esa perspectiva que tenemos del mundo donde yo soy lo más importante más que todos los demás y hacer que nuestra vida pueda producir fruto de piedad, para que podamos amar más a nuestro prójimo y sentir un genuino amor e interés por él. Y por último, para poner en nosotros confianza y dependencia de Dios. Una de las cosas que yo experimenté de manera muy real este tiempo es eso, ¿no? Confianza y dependencia de Dios. La enfermedad de mi hija es una enfermedad compleja, ¿no? Entonces, no es ni siquiera la medicina, con todo el avance que ha tenido hasta la fecha, me puede garantizar algo al 100%. Aunque hay un buen pronóstico, también hay una posibilidad de que no tenga un buen final. Entonces, no hay alguien a quien yo pueda acudir y decirle, asegúrame que todo va a estar bien, excepto Dios. A Él sí puedo acudir y pedirle eso. Pero literalmente estoy en una situación en la que no tengo a quién más pedirle. Porque si fuera una situación económica, pues podría pedirle a Dios, pero pues también podría pedirle a un conocido, a un familiar, que me preste algo de dinero y ya soluciono mi problema, sin depender de Dios. Si fuera algo de la universidad, del colegio, del trabajo, pues puedo pedirle a un amigo, a un compañero, a alguien que sepa del tema y ya soluciono mi problema. Si fuera algo de la vida, puedo ir con mi líder o con el pastor, contarle mi problema, me da un consejo y sin haber orado, leído mi Biblia, pues ya me da una solución a mi problema. Pero en el problema en el que yo me encuentro, no hay alguien que me pueda dar una solución. Me pueden dar un consejo, me pueden dar ánimos, pero no una solución. El que sí me puede dar una solución es Dios. Entonces lo único que puedo hacer en esta situación es confiar y depender de Dios. Porque es el único que puede de alguna manera obrar para bien en medio de todo esto. Es el único que puede convertir
mi sufrimiento actual en gratitud hacia Él. Es el único que puede cambiar mi perspectiva de lo terrible que puedo estar pasando hacia algo que va a ser bueno para mi vida, para la de mi esposa, incluso para la de mi hija. ¿De qué manera? No lo sé. No sé qué cosa vaya a hacer Dios o no sé qué cosa está haciendo Dios exactamente. Pero sé que está haciendo algo porque su palabra lo dice. Y sé que este sufrimiento puedo utilizarlo para muchas de estas razones que compartía con ustedes. Para moldear mi carácter, para que pueda ser útil, de testimonio a otros, para consolar a otros, como disciplina, para producir fruto de piedad y sobre todo para confiar y depender de Dios. Entonces, realmente, yo puedo tener gratitud a Dios siempre. Aún en medio de la situación que me toca vivir. Aún en el peor de tus sufrimientos, si tú eres consciente que Dios puede hacer todo esto, con lo bueno que te pasa y aún con lo malo, tú puedes ser capaz de ser agradecido con Dios. Entonces, cuando mencionábamos hace rato y dábamos el ejemplo del que se acaba de comprar su teléfono nuevo, sale a la calle y al día se lo roban. Y encima todavía no había terminado de pagarlo. O sea, ya te roban el teléfono, pero todavía debes 10 meses de cuotas y intereses. Entonces, ¿cómo dar gracias a Dios por eso? Por estas razones. Porque Dios puede estar tratando con tu carácter. Algo que vale más que el celular. Porque Dios puede llevarte a consolar a otros. Porque puede ser de testimonio para otros. Porque puede producir fruto en ti de piedad. Si te dijeran, ¿quieres que te regale $1 millón? Todos dirían que sí. Y si te dijeran, mira, te lo regalo, pero ya mañana te mueres. Como que lo dudas, ¿no? Entonces mejor no. ¿Por qué? Porque tu vida vale más. Tu vida vale más que eso. Y tú estás vivo gracias a Dios. Entonces Dios te está dando algo más valioso que ese dinero. Ahorita lo acabamos de comprobar, salvo que alguien haya dicho, sí, a mí dámelo y mañana me muero, no importa. Que no creo. Así que tu vida vale más que eso. Entonces, es posible y es real poder ser agradecidos con Dios en todo tiempo. Vamos a ponernos de pie y orar brevemente para terminar este espacio. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, sobre todo por tu palabra, Dios, porque es la que nos enseña y nos instruye acerca de quién eres tú y todo lo que haces por nosotros. Yo te ruego, Señor, y te pido que nos ayudes y nos enseñes a ser agradecidos contigo. Líbranos y sálvanos de ser cristianos ingratos. Líbranos también de ser cristianos ligeros, que no anhelen conocerte cada día más. Ayúdanos a que nuestra perspectiva de la vida no sea una que esté fundamentada en lo que el mundo dice, Señor, sino que nuestro fundamento y nuestra base pueda ser tú, Señor, pueda ser tu palabra. Ayúdanos a conocerte, Dios. Ayúdanos a renovar nuestro entendimiento, Dios, para que entonces podamos conocer cuál es tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Y que nuestras vidas puedan reflejar gratitud
siempre, en las buenas y más aún en las malas. Y ayúdanos, Señor, a que si alguno de nosotros, Dios, de los que estamos aquí, está pasando por algún tipo de sufrimiento, Señor, no importa la magnitud, podamos meditar en lo que hoy hemos compartido, Señor, y podamos tener una actitud de gratitud hacia ti, Señor, por las cosas que tú, por fe, estás haciendo en nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.